Reciban nuestros saludos cargados de una fuerte bienvenida a este su espacio de Ética TV. Hoy vamos a conversar sobre un tema de la sociedad global, ética e inmigración. Y para ello tenemos un invitado muy especial, el sacerdote jesuita Francisco Escolástico. Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Ivette. Hola, Mario. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Como ha señalado Ivette, hoy vamos a tocar un tópico que sí ciertamente tiene una dimensión global, el tema de la inmigración. ¿Cómo miramos, digamos, a ese que usualmente llamamos el otro, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Y que con mucha frecuencia pues lo miramos desde una carga de miedo, a veces de indiferencia, ¿no? Mario. Sí, en el marco también de que la migración es un fenómeno social histórico que nos afecta a todas y todos. Nosotros somos un país de gran cantidad de dominicanos y dominicanas que han tenido que emigrar hacia otras latitudes, así que nos concierne en primer plano el hablar de migración y ética. Y hoy hablamos con no solamente un sacerdote, sino también con un sacerdote que ha estudiado el tema de la ética y se ha especializado en ello, y también está laborando también con el tema de los derechos de los migrantes. Así que vamos a tener un contenido bastante denso. Nos toca a los dominicanos y dominicanas, como decía, en primer plano, porque somos un país que expulsa a muchos de nuestros conciudadanos y también somos un país receptor. Así que vamos a tener un plato muy interesante para el día de hoy, para dialogar sobre ética y migración. Recuerdo en una ocasión de la Feria Internacional del Libro que nos visitó Fernando Sabater y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, y en esa entrevista él recordaba una de sus frases legendarias, y es que todos tenemos derecho a buscar un lugar en el mundo en el que nos sintamos felices y a salvo. Así que yo creo que con frases como esa tenemos que delimitar hasta dónde la humanidad, la legalidad, esa mirada hacia el otro, pues sea siempre una mirada humanizante y una mirada de abrazo, de protección y de brindar al otro, no un mundo más seguro, un mundo donde sentirse feliz y en paz. Y también poder de alguna manera poner sobre la mesa nuestra coherencia, ¿no? Yo insisto siempre, porque al hablar de esto no estamos hablando de otros, también estamos hablando de nosotros y nosotras. Exacto. Así que quédense ahí con nosotros y en breve volvemos con Francisco Escolástico y el tópico de la ética y la inmigración. Seguimos aquí con ustedes para reflexionar sobre este tema tan importante, ética y migración. Y como decíamos, hemos invitado al sacerdote jesuita Francisco Escolástico para que nos ayude a reflexionar sobre este tema. Sabemos que ustedes también tienen varias preguntas y quisieran estar interactuando con nosotros. Dejen que la imaginación también y también sus preguntas que tienen lo profundo salgan a relucir y reflexionemos sobre este tema. Con Francisco tenemos no solamente a un sacerdote, sino también a un filósofo. Ha estudiado filosofía durante muchos años y precisamente le une este tema y está haciendo su tesis doctoral y está unido también al tema el tema migratorio. Así que tenemos una persona con la que reflexionar profundamente en este tema. Y a ver, usted como sacerdote jesuita, ¿por qué entra en el tema de la ética y de la migración? Bueno, un saludo a Leonardo, un saludo a Mario, a todo el equipo de este programa de ética. Desde que terminé la filosofía en el Bono, mi tesis de filosofía fue la ética dialógica en Carl Otto Appel. Es decir, me atrapó ese tema, el tema del diálogo, cómo los seres humanos tenemos dificultades, cómo los seres humanos tenemos desafíos y cómo nos planteamos resolverlos, más allá de autoritarismos o de dictadores o de alguien que imponga una verdad o un dogmatismo a veces populista. Entonces, desde el año 94, el tema ético me acompaña, me persigue, y la primera aproximación fue a través de esa ética de Carl Otto Appel y Habermas, pero más la versión de Appel. Sí, que nos integra en una ética que no se queda en una moral rígida,
rigorista sobre principios ya establecidos, sino que nos coloca en el espacio diverso de la sociedad para que busquemos juntos aquella vida que nos parece más justa, que nos conduce al bien común, pero en un espacio de diálogo y de debate y de interacción y de razones. Exacto, el tema básico es vivimos en una sociedad plural, vivimos en una sociedad plural, ese es un hecho, y a partir de ese hecho, entonces, cómo la diversidad es una riqueza, no es una amenaza, sino que es una riqueza, y en esa riqueza tenemos que dialogar. Y todos dialogan. La cuestión aquí, y para adentrarnos ya en el tópico de nuestro programa de hoy, es que usualmente muchas personas entienden ese diálogo solamente en función de los ciudadanos de un país, los que tienen la nacionalidad. Exactamente. Y entienden que la persona que está como extranjero en esa sociedad no tiene derecho a ser partícipe de ese diálogo, ¿no? Entonces, ok, se habla de una ciudad plural, pero que es plural, digamos, entre nosotros. Exacto. Excluyendo a ese otro, digamos, que porque no tiene la cédula de identidad, digamos, del país en cuestión, pues entonces ya no tiene derecho a ser un partícipe de las discusiones del espacio público, ¿no? Sí. Sí, hoy yo creo que en filosofía gana terreno esa reflexión sobre solidaridad como un gueto. O sea, soy solidario con mi grupo de referencia. Digamos, una pandilla, ellos tienen su código ético entre ellos. Un grupo se defienden entre ellos. Pero aquí estamos apelando a lo que Marciano Vidal va a decir, una solidaridad abierta, abierta a ese ciudadano del mundo, más allá de la etnia, más allá de la cultura, más allá de su color de piel, más allá de su ideología. Cómo nos abrimos a necesidades sentidas. Y ahí creo yo que cobra sentido este tema que ustedes quieren o estamos abordando, porque el Papa Francisco ha acuñado que vivimos en una sociedad del descarte. Un poco lo que tú dices, si tú no eres de mi grupo, queda descartado. Y ahí se plantea de nuevo esta ética dialógica que quiere responder a una sociedad plural y también cómo nosotros plantear soluciones inclusivas. Y ahí es que viene la tensión, porque hoy día sabemos muy bien que el relativismo de pensamiento y ético gana mucho terreno y es apetitoso, porque desde el punto de vista empírico tú lo notas, ¿sí? Somos diferentes, tú piensas así, aquella cultura piensa así. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en una cuestión empírica. ¿Cómo pasamos también a lo epistemológico? Es decir, ¿podemos nosotros conocer verdades universales que nos ayuden como cultura a todos? ¿O tendríamos nosotros que quedarnos como Hume, hablando de que la ética es puro sentimiento? Y si es puro sentimiento, entonces, pues ahí no hay manera de universalizar nada. O sea, Kant queda por el suelo. Muy interesante todo esto, el que traiga el tema de la solidaridad, y tendremos que decir que lo está trayendo sobre la mesa Francisco Escolástico, no solamente por ser sacerdote ni como principio de la Iglesia, del cristianismo, del catolicismo, sino que porque es un principio en la sociedad secular fundamental. En una sociedad globalizada es fundamental hoy día el tener ese principio. Fíjense que con todo el proceso de la pandemia ha sido fundamental el tema de la solidaridad global, porque cómo enfrentar una pandemia globalmente implicaba y exigirle a quienes podían brindar más solidaridad a unos países que a otros pudieran ponerse al servicio, y que toda la economía de un país se pusiera en beneficio de todas y todos. El tema del bien común y de la solidaridad, pero también por otro elemento, y yo creo que hay que tomarlo en cuenta y que los televidentes atendamos. Nosotros tenemos un cerebro que realmente tiende al entrar solamente dentro de su grupo. Exacto. Y el tema del miedo nos funciona inmediatamente. Nos funciona el tema del temor hacia el otro extraño que no conocemos. Al que no es de la tribu. Sí, el que no es de la tribu, el que no es mío, el que no conozco, que no sé su idioma. Hay un cierto miedo neurológico que sale inmediatamente, pero las sociedades han ido avanzando progresivamente para hacerle frente a ese miedo inmediato, porque ha encontrado que tiene más beneficio común
en la solidaridad y la cooperación, Sí. y no en la batalla campal contra el que no conozco, Ujú. sino que en el diálogo, Sí. en la inclusión de lo diverso del que yo no conozco y en el acercarme a él y comprender para luego desarrollar la colaboración, Sí. ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un elemento básico que a todos se nos impone. Yo, por ejemplo, no me gusta que hablemos de fenómenos migratorios o a nivel sociológico, estadística. Estamos hablando de personas que migran. Ujú. Personas que migran. Son personas. Los No, migrantes son... Habría que ver Sí. mi tía que está en España, Ujú, mi prima que está en Italia, ujú. mi hermana de padre que está en Chile. Estoy hablando de personas, Sí. estoy hablando de personas muy Exacto. concretas. Sí. Mi tío que está mi padrino que está en Costa Rica, mi tío que está en Nueva York, Sí. o sea, mi tía que está en Nueva York. O sea, cuando estamos hablando de este tema, y Sí. gracias por decirlo, escolástico, estamos hablando de personas muy concretas. Usted Sí. también pudiera preguntarse cuál es el familiar suyo que está en otra parte Exacto. y que es migrante. De eso que estamos hablando. Sí, ese es el tema. El desafío ético para mí comienza por ahí, con que un poco el lenguaje que usamos cuando hablamos de la migración. Son personas con un rostro, personas con un nombre, personas con una historia. Y ahí, escuchándolo a ustedes, me viene a la memoria el libro de Adela Cortina, Aporofobia, que tiene un poco que ver con esto del miedo. El miedo funciona hasta cierto punto, pero Adela Cortina, creo yo, dio en el clavo cuando escribe este libro, Aporofobia, aporo, pobre, y ella dice, es que hoy día el miedo es al pobre, independientemente de su color de piel, independientemente de su etnia, tenemos un miedo a la persona pobre. Y hoy día el migrante, creo yo, es el paradigma del pobre, porque es el pobre que ha tenido que dejar su tierra, sus sueños, su familia, su economía, todo, está desarraigado. Entonces, ¿cómo desde esa fragilidad uno descubre al otro? Y esa realidad frágil que nos golpea en el rostro, entonces uno hace un clic y despierta y aparece el otro, el rostro del otro. O seguimos descartando, o seguimos en la actitud del miedo, o tenemos que optar porque el otro tiene un rostro y ese rostro interpela. Y es como tú decías, Mario, esto es un tema que es de la sociedad plural, es digamos de una ética civil, ¿sí? De una ética civil. ¿Cómo atender a la persona, ese rostro concreto que me interpela? Y por ahí creo yo que nace, y tendríamos nosotros que ver la filosofía, que si en Grecia nosotros decimos, nace de la admiración, de la pregunta ante la naturaleza. La sorpresa. Sí, la sorpresa, pero hoy tendríamos que decir, ¿y la indignación? No nacerá hoy la filosofía, no será la filosofía hoy un discurso subversivo ante modos de vivir, ante modos de proceder ante el otro. Yo creo que sí. Creo que sí. Y de eso trata este programa, de hacernos preguntas y de indignarnos ante aquellos comportamientos y actuaciones que parecerían normales. Exacto. O aprobadas por la mayoría, pero que colocándola sobre el tamiz del pensamiento, de la reflexión colectiva, de los principios que enarbolamos, entonces tendríamos que decir si esas cosas que parece que están sentadas, más bien no están paradas, entonces, y que pueden ser cuestionadas por los principios que enarbolan hasta el mismo preámbulo de nuestra Constitución. Entonces, acaba de decirlo el tema de aporofobia, yo creo que es muy importante porque y se aplica en diferentes dimensiones, no solamente frente al inmigrante pobre, sino también al nacional pobre y excluido. Ustedes ven cómo en algunos espacios residenciales es diferente si va una persona bien vestida, así pasa un pobre. De una vez todos los vecinos están atentos a qué va a hacer esa persona. O si llega a una institución pública, cómo se le trata de una u otra forma. O sea que el tema realmente es la exclusión frente a aquel que está en desventaja y en específicamente, como lo menciona de la Cortina, el pobre. El pobre, frente al pobre hay una fobia que se ha internalizado en nuestra cultura y en nuestras sociedades, en lugar de ser las personas que están en primer lugar y que estamos llamados todos y todas a la solidaridad y a la defensa, muchas veces lo que domina ese sentimiento
más primigenio Sí. del desarrollo de la humanidad, que es el miedo, Sí. al cual tenemos que enfrentar y que ha salido muchos siglos para que lo enfrentemos sobre la base de la protección, en base a lo justo, al derecho, a la solidaridad y a la cooperación. Sí. Lo que pasa es que con respecto al migrante, pues se radicaliza ese odio o ese miedo al pobre, ¿no? Porque como decimos, usualmente se le ve como una amenaza que atenta contra la integridad de la tribu, ¿no? De la nación. Y entonces se comienza a construir todo un discurso de cómo ese inmigrante constituye una amenaza hacia nuestros servicios públicos, cómo destruye nuestros empleos, cómo en el fondo destruye nuestros valores culturales. De una manera u otra se le ve como un ataque central a lo que se entiende como una identidad mal entendida, porque se ve como una especie de esencia metafísica, intocable, inmutable, que en ningún momento está en interacción o en cambio, ¿no? Entonces esa unidad nacional monolítica, Ajá. entonces se enarbola cuando realmente no es tan monolítica y todos lo vemos, ¿no? Porque una cosa son las ciudades la ciudad de Santo Domingo, el polígono central, y otra es sus periferias. Entonces una cosa es República Dominicana en Santo Domingo y otra es toda la periferia de esta provincia. Hay una diversidad, pero algunas veces se enarbolan esos discursos como que somos todos una sociedad monolítica en la que todos gozamos de los mismos derechos, y así no son. Sino esa es la meta por lo que tenemos que luchar. Sí, esa es la patria de, como decimos en Dominicana, ¿qué somos en República Dominicana? Dios, patria y libertad. Eso no son las tres palabras clave. ¿Sí? Dios, ¿Dónde queda? patria y libertad. Entonces, cuando yo me veo cara a cara con el diferente, llámese de donde sea que está aquí, o el dominicano, como usted dice, que tiene que emigrar, ¿en qué queda Dios? Ese discurso. ¿En qué queda el concepto de patria? ¿En qué queda el concepto de libertad? ¿Sí? Dios, patria y libertad. Ahí vamos jugando con esas palabras y nos damos cuenta que vuelven a la mesa y a nuestra conciencia las preguntas de la antigüedad. ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está tu hermano? Las preguntas clave vuelven y nos chocan en la realidad, nos chocan en nuestros rostros. Porque en el trato al otro, yo siempre me quedo pensando en los pronombres, yo, tú, él. Es decir, no existe un yo si no hay un él, si no hay un tú. Y ese tú se hace y se construye también en referencia a un yo. Y de ahí pasamos nosotros a un nosotros. Y ya no vemos que hay un yo o un tú, sino es un nosotros. De ahí que el fundamento, digamos, filosófico está en que en la igualdad de los seres humanos. Sí, en la igualdad. ¿Y qué tanto estoy yo comprometido frente a la realidad del otro? De eso se trata también, porque en este mundo en el que interactuamos y realmente cada uno desarrolla su identidad junto con el otro, nosotros entendemos que hay una colaboración necesaria que se debe dar y una responsabilidad que yo tengo para con el otro. Eso se da a nivel de los países. Todos los países tienen una corresponsabilidad frente a los otros países. Por eso tenemos el Concierto de Naciones y la comunidad internacional que se une también para resguardar los derechos de las personas, porque nos hemos entendido que somos una sola familia humana y que para defender eso tenemos que resguardar un derecho internacional donde la dignidad de la persona en cualquier lugar donde se encuentre sea preservado. Esos son los principios de los derechos humanos. Y cuando hablamos de migración, yo quisiera recordar, recientemente hace 2 semanas, celebrábamos, creo que son 30 años o 29 años, del asesinato de Lucrecia Pérez, una dominicana que emigró hacia España y allá fue asesinada, precisamente por grupos de ultraderecha, nacionalistas en España, que identificaban a los inmigrantes como enemigos. Inmigrante, negra, latina, era su enemigo. Y la mataron. La mataron porque estaban llenos de ese odio frente al inmigrante. Identificaban sus grandes problemas nacionales, lo colocaban en el inmigrante. Porque hay esa lógica de colocar los problemas nacionales y colocar los inmigrantes en el país receptor como los chivos expiatorios, los responsables de los problemas. Esa es una palabra clave, que el chivo expiatorio. Y un elemento profundamente ético es cómo se usa el tema migratorio para desviar la atención también de
lo que está pasando. Eso pasa en Dominicana, pasa en muchos países. Cuando hay dificultades internas, temas de corrupción, temas de una justicia que no funciona, la gente desencantada, entonces se busca el chivo expiatorio. Y cuando hay sobre todo, para que no se vean los responsables nacionales. Exactamente. Entonces, el nacional que es responsable queda exculpado, porque entonces todo el mundo está mirando a ese extranjero que es el culpable de todos nuestros males. Exactamente. Vamos a entrar inmediatamente, después de hacer esta gran introducción sobre todos esos elementos que integran entre ética y migración. No se nos vayan, porque vamos a aterrizar fuertemente sobre lo que está pasando en República Dominicana y cómo podemos reflexionar esto desde el punto de vista ético. Así que hacemos una pausa y volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, espacio de ética ciudadana, que en el día de hoy aborda el tópico de la ética y la inmigración con el sacerdote jesuita Francisco Escolástico. En el segmento anterior, Francisco, al final del segmento, abordábamos cómo con frecuencia en nuestras sociedades, no solamente la sociedad dominicana, es un fenómeno que cada vez más se extiende, lo vemos en Europa, lo vimos en Estados Unidos también, especialmente cuando las sociedades están en procesos de crisis económica, de problemas de hipercorrupción, pues entonces se toma al extranjero como un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, bueno, se desvía la mirada de los responsables nacionales y entonces, pues, toda la decepción, todo, digamos, el resentimiento social, pues se enfocaliza contra ese extranjero, ¿no? Al que se le ve entonces como el culpable y se supone que una vez si salimos de ello, pues entonces todos nuestros problemas quedan resueltos, ¿no? Sí. Sí, ese es el tema, que a mi modo de ver ahí entra otro elemento de desafío ético en esta reflexión que vamos llevando, que es cómo desmontar los imaginarios que hemos ido creando. Esos miedos, esos cucos, diríamos en buen dominicano. Hay una serie de cucos inculcados en nosotros. Si tú preguntas a un dominicano de la calle, dime 4 características de un migrante haitiano, ¿cuántas cosas salen? ¿Qué es lo que le sale en primer lugar? Que está ahí a flor de piel. Entonces, yo creo que un desafío de nosotros, de la filosofía y la ética, como un saber práctico, ¿no? En aquella clasificación aristotélica de los saberes, que no se trata de investigar qué es la virtud, se trata de que seamos buenos. Ser virtuosos. De ser virtuosos, o sea, ser buenos. Y después, un saber práctico en el sentido de que la racionalidad que utilizamos no es tanto la instrumental, para estar utilizando la persona como un medio, sino es la racionalidad argumentativa. En ese sentido, nosotros tenemos un desafío, ¿cómo desmontar todos esos prejuicios? ¿Cómo desmontar una narrativa que se ha ido creando de esos nacionalismos cerrados, de esos guetos? ¿Cómo desmontar tantas historias falsas, ¿sí?, que llegan y se pasan de generación en generación? Ahí me parece a mí que tenemos un desafío. Un aspecto importante ese que está señalado, porque sí, en las narrativas, digamos, xenofóbicas, sí, hay también una deshumanización del extranjero. Es decir, se van construyendo, no en un momento determinado, sino a lo largo de un complejo proceso social histórico, una serie de estereotipos, pero esos estereotipos, digamos que responden a un patrón donde ese extranjero no se le ve como un humano. De tal manera entonces que al no vérsele como un humano ya no es un igual y cualquier violación de su dignidad pues queda justificada. Exactamente. ¿No? Sí, ahí hay un tema que en la filosofía cobra también hoy fuerza. Hay un autor italiano, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, él tiene ese tema, cómo cada sociedad intenta determinar seres que no tienen derecho. Al quitarle el derecho, por tanto, la violación de los derechos humanos, los queda abusos, justificada. Exactamente, queda justificada. Y ya es un chivo expiatorio que ya nosotros le borramos el rostro. Y ya
O sea, no tenemos ninguna cuenta de conciencia, no tenemos nosotros nada que responder desde el punto de vista moral, porque es lo que había que hacer. Volvemos como a época antigua de la esclavitud. Bueno, el dueño del esclavo podía hacer con él lo que sea, porque ese no tiene ningún tipo de derecho. Igual hoy pasa, una vez que nosotros determinamos este grupo no tiene derecho, entonces es posible hacer todo con ese grupo. Exactamente, no hay, digamos, un régimen de consecuencia. Entonces, ya, yo desdibujo el rostro del otro y en ese sentido, pues, ya creo una serie de sacrificios. Y aún en términos, fíjate que interesante lo que planteas, no solamente que ya desde el punto de vista ético y moral, si ya ese no tiene derecho, esa persona que está ahí, aún que la ley diga que tiene derecho, ya no tiene derecho. Sí. Y es capaz hasta el propio Estado de violar su propia ley y olvidarse que ese tiene derecho. No, porque precisamente por lo que estábamos diciendo anteriormente, esa ley está concebida para ciudadanos que somos iguales, sí. Pero en el momento en que a ese extranjero ya se le cosifica, ya entonces no forma parte de esa comunidad humana para la cual esa ley tiene que responder. Ahí es donde está el problema. Sí, no existe ninguna ley, no existe ningún amparo, solo nos quedaría el discurso ético, solo me quedaría a mí el apelo, el desafío de un rostro que está siendo mancillado, ¿sí? Y ahí yo quiero unir otra reflexión ética, que bueno, como vamos dialogando, Ignacio Ellacuría, leyendo a su maestro Zubiri, él decía, hay un desafío que tenemos. La realidad, hay que dar 3 pasos. Él decía, hacernos cargo de la realidad. Él decía, necesitamos un poco conocer qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Él le llamaba a eso, hacerse cargo de la realidad. Y una vez que uno se hace cargo de la realidad, pasa a un segundo elemento que es cargar con la realidad, que es el momento ético. Yo cargo con eso que está pasando. Y ahí ahorita utilicé la palabra fragilidad porque es que cuando no se desmonta todo el sistema legal para esa persona, ahí estamos en una fragilidad total. De manera que, ¿cómo yo cargo con lo que mis conciudadanos, mis hermanos dominicanos estamos haciéndole a otro? Y cómo ese otro que llega está siendo tratado y entre ellos mismos se tratan. Y el tercer punto que decía Ellacuría es yo hacernos cargo de la realidad, cargar con la realidad, y el tercero es encargarnos de la realidad. ¿Cómo buscar soluciones a esa dificultad? Y yo creo que ahí hay ese desafío ético con la persona migrante, es conocer lo que está pasando. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿En quién confiamos? Y precisamente porque hay todo un velo, no solamente ideológico, ni es ingenuo, muchas veces es intencionado, sí, porque hay personas que apuestan a velar la realidad como tal. Claro. Entonces, hay todo un ejercicio que tenemos que hacer de desvelar. Ahí entra todo el que realmente los especialistas. Hace años aquí se hizo una encuesta nacional de migrantes y cuando se presentó, los que estaban envueltos en su ideología dijeron, no, eso no es cierto. No tienen ninguna encuesta hecha, pero esa hecha a nivel nacional con cientistas sociales, claro, con la Oficina Nacional de Estadística, con la Oficina de las Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo. No, esa no es verdad. No. La que es verdad es mi imaginario. Sí. El que yo me saco del estómago, como dice Edith Feldman, dice, no, lo que sale es o dice, lo que yo quiero creer es lo que es. O todas las declaraciones que arrojan datos que coinciden con lo que yo quiero creer. Correcto. Todos aquellos datos que arrojan, entre comillas, que hay una amenaza del extranjero, especialmente del migrante pobre, entonces sí, ese dato sí es verdadero. Sí. Sí. Y dentro de ese realmente conocer la realidad, hablando específicamente del cómo ha sido tratado, por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de Lucrecia Pérez, dominicana que fue asesinada hace 29 o 30 años en España, precisamente por la xenofobia, por el odio y por colocar a esa no era persona, la podíamos eliminar. Sí. Aquí en República Dominicana ha pasado con el inmigrante haitiano muchas veces, muchísimas veces,
en el que se le despoja de todos los derechos y se le reconoce, se le deja de reconocer hasta lo que ha aportado, porque yo tengo que decir que aquí no hay ningún monumento para el cortador de caña, aunque quienes han cortado la caña y fueron el sustento de la industria azucarera fueron los haitianos. O sea, esa mano de obra barata, explotada, fue, y ya hasta por el merengue lo conocemos con Johnny Ventura, hay un grito, ¿no? Gritando en la caña, ¿no? Sí. Entonces, con hambre y con rabia. Pero no reconocemos que hay, siempre le reconocemos como a quien tenemos que darle una dádiva, pero no le reconocemos como el que ha aportado. A mí me indigna mucho cuando hablamos de este tema y hablamos del inmigrante haitiano como una carga, y yo lo veo taladrando, levantando blog en la construcción, tirando pala. O sea, en trabajo que el dominicano promedio no está dispuesto a hacer. Porque se paga mal. Ajá. Entonces, y tú lo ves o recogiendo arroz, o fajado en el café, o en la zona bananera. Y yo me pregunto, ¿realmente esa persona es una carga? O sea, hay un tema de desvelar la realidad y de preguntarnos. En ese caso que tú estás poniendo como ejemplo, es interesante que bajo el discurso que dice, vienen a quitarnos los empleos. Entonces tú preguntas, ok, vienen a quitarnos los empleos. En una mirada superficial, ¿cuántos migrantes haitianos tú encuentras como profesores en las universidades o como gerentes en los bancos o quitándole puestos importantes? O sea, fíjate que usualmente los puestos a los que tú has aludido no son puestos que se les arrebatan a los dominicanos, son puestos que los dominicanos usualmente no quieren por lo que tú estás diciendo, por las condiciones de explotación en las que se encuentran. En ese sentido, el desvelar la realidad, ese primer, en ese hacerse cargo de la realidad, es veamos la realidad, veamos los datos. Y es lo mismo que pasa a nosotros. O sea, ahora que en Puerto Rico se abre nuevamente el tema y en Estados Unidos las visas de trabajo para los dominicanos, ¿qué vamos a hacer los dominicanos? A encargarnos de unos trabajos que no están en disposición de hacer los puertorriqueños, o en Estados Unidos, hacer home attendant para cuidar a los viejitos, o limpiar, hacer labores de construcción. Labor de agricultura, o sea, precisamente trabajos que no estamos dispuestos a hacer aquí, pero en Puerto Rico sí lo haríamos. Sí, porque se paga. En esa economía, pero lo que me interesa, es muy importante lo que dice, es que tenemos que ser de alguna manera honestos con la realidad. Ese tema, la honestidad con la realidad. La honestidad con la realidad. Y lo que implica tener una mirada íntegra de los problemas, porque por ejemplo, con frecuencia hablamos que hay una enorme migración ilegal. Sí, pero eso nos lleva al punto. ¿Quiénes son los responsables de la política migratoria? ¿Y cuáles han sido los sectores nacionales involucrados que han sacado beneficio de esa migración, por ejemplo, ilegal? Porque si tenemos una fuerte carga de migración ilegal, la pregunta es ¿cómo llegan aquí? ¿Quién lo permite? ¿Por dónde entraron? Ajá. Si tenemos una frontera y son 300 y tantos kilómetros, ¿por dónde entraron? ¿Por dónde cruzaron? Sí, y ahí, con lo que vamos hablando, liberar las verdades secuestradas. Hay verdades que están secuestradas sobre ese tema. Porque yo pienso también, hablamos de los nacionales haitianos, nuestros hermanos, hablamos de los dominicanos de ascendencia haitiana, pero ¿y los venezolanos? También. ¿Cómo se trata a muchas venezolanas aquí? Hemos tenido casos de dominicanos que han acribillado a balazos a venezolanas. Es decir, esas venezolanas llegan, algunas, o los que tienen dinero, se van posicionando en negocio, pero otros no, tienen que estar en la calle vendiendo. ¿Y qué pensamos mucho de nosotros? Bueno, que uno tiene propiedad sobre ese cuerpo. No, usted está aquí y usted tiene que aguantar lo que sea. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos hacemos cargo de la realidad? Y ese paso me lleva a mí a cargar con la realidad. Es decir, dominicanos estamos en todas partes. Tú te encuentras dominicanos en Alaska, tú te encuentras dominicanos en Singapur, en Rusia, en Cuba, en Chile. Ahora, yo soy de un campo de Nagua y un pastor evangélico apareció por allá, por Payita, vendiendo a Chile como la panacea. Primos míos, yo debo tener como 8 primos allá. Yo tengo 2. Hipotecaron su casa, una hermana vendieron su tierra de arroz para irse a Chile. Yo le decía, ¿ustedes saben dónde queda Chile? Ustedes saben la temperatura de Santiago de Chile. Ustedes saben los elitistas que son en Chile y lo cara que es la vida en Chile. En Chile ahora están apareciendo negros porque fueron de Haití.
pero en Chile la negritud no llegó. O sea, toda Argentina y Chile, esa parte, no llegó un negro. Ahora sí se ven. Y de todo este reguero dominicano, ¿viviendo dónde? En las poblaciones, porque no pueden vivir en casas decentes, tienen que vivir en esas casitas. Como en Chile se mueve tanto la tierra, ellos construyen en madera. Pero la gente en el verano, en el invierno muere. Hay todo un sector de dominicanas allá y dominicanos exacto. En Chile. Esa es una realidad que nosotros, desde el punto de vista ético, el desafío es en cómo yo trato al otro. ¿Eso a mí me humaniza o me deshumaniza? Hay un tema ligado a principios que a mí me gustaría que lo tratáramos, porque algunas veces se coloca como que si fueran términos en contradicción. Cuando se habla del tema de qué es lo que podemos hacer como Estado frente al inmigrante, si estamos desafiando la soberanía nacional frente al tema de la dignidad humana. ¿Cómo lo pudiéramos reflexionar eso que trae sobre la mesa? Sí, hoy yo creo que, y ahí uniendo y respetando a nuestros hermanos los griegos, que no dividieron la ética de lo político. Eso está unido. Entonces, yo creo que la soberanía hoy, ¿y en qué consiste la soberanía? Los estados modernos, la soberanía es una constitución. Una constitución. O sea, los países vamos construyéndonos unas herramientas legales que no solo impactan al nacional, al que vive en mi territorio. También ahí habla de cómo yo debo relacionarme con otras naciones. Y hablan de las personas. Eso, habla de las personas. Por ejemplo, la misma ley migratoria, de migración aquí, en su artículo 134, creo, párrafo, lo dice claramente. La detención es el último recurso, la detención de un migrante es el último recurso que un gobierno puede aplicar. Y nunca mujeres embarazadas, lactantes, niños y ancianos. Entonces, el marco jurídico nacional y soberano se juega invalida totalmente la violación de los derechos humanos. Exactamente. A un aspecto aquí quiero recalcar eso que acabas de señalar, porque precisamente se piensa que cuando se toman medidas como la que tú has señalado contra embarazadas, contra poblaciones vulnerables, estamos reforzando nuestra identidad nacional. Y es exactamente lo opuesto, en tanto que en la vida moderna lo que nos constituye como comunidad es que somos un proyecto, digamos, igualitario con respecto a las leyes. En el momento en que violamos esas leyes, entonces estamos atentando contra nuestra propia soberanía y identidad y definición como sociedad. Vamos a hacer una pausa, sigamos hablando y vamos a seguir hablando sobre estos dos principios que parecieran que estuvieran en contradicción, pero que puede ser otra falacia más en medio de esta nebulosa de tratar este tema. Pero estamos aquí para reflexionar. Volvemos en breve. Seguimos aquí con ustedes reflexionando sobre este tema de ética y migración. Y nos acompaña Francisco Escolástico, sacerdote jesuita. En el segmento anterior estábamos tratando sobre el tema de, alguna vez en estas discusiones, se pretende colocar dos, digamos, valores, la soberanía nacional y el tema de los derechos humanos como que se estuvieran en contradicción. Y decíamos precisamente que cuando hablamos de la soberanía nacional, estamos hablando de la soberanía que está también y nos coloca frente a lo que hemos decidido que somos como sociedad, que está establecido en la Constitución, que enarbola una serie de principios, precisamente el principio de la dignidad de las personas humanas y el principio también de atarnos a la razonabilidad jurídica, atarnos a nuestra propia ley. Entonces, y vemos que muchas veces lo que está en juego no es ni la soberanía nacional, sino que precisamente acciones que contradicen lo que es lo que hemos dicho que somos como sociedad. Sí, exactamente. Es una contradicción ahí en su forma, porque hoy día todos los estados somos signatarios de convenios internacionales.
Y de la Declaración Universal de los nosotros, Derechos Humanos. la ética como reflexión no es algo que ya está hecho y congelado, es una construcción. Vamos construyéndola y vamos reflexionando en ella. Y en esa construcción hemos llegado siglos y siglos a decir, ¿qué sabemos? La dignidad de la persona. ¿Qué sabemos? Que hay personas con un rostro concreto que debe ser respetado en sus derechos. Y los mismos derechos hoy, uno tiene derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos. El mismo libro de Adela Cortina, ¿no?, de ciudadanía. Toda esa reflexión que hemos acumulado y todos los convenios que somos signatarios, no podemos pisarlo, pisotearlo delante de una persona concreta, que es el migrante en este país. Un país que lo vendemos como siempre afable, que los dominicanos somos afables, que somos acogedores, que somos hospitalarios. Y entonces, o sea, los otros días decía un monseñor de Santiago, no podemos seguir maltratando y expulsando a las ciudadanas haitianas, a las haitianas embarazadas. Pasaba la página de un periódico, la encuesta. ¿Está usted de acuerdo con esta política del Estado? 91% de los dominicanos que sí, que sean expulsadas. Y después decimos que somos un pueblo cristiano y católico. Por eso te digo, Dios, patria y libertad. ¿Cómo leer esas tres Dios palabras? No tiene nada que ver ahí. Pero ¿cómo leer esas tres palabras delante de lo que estamos haciendo? Ahí tendríamos que hacernos la pregunta de aquel jesuita chileno que se preguntaba en tiempos de la Chile, un país cristiano, y frente a nuestro comportamiento con los inmigrantes haitianos tendríamos que hacernos la pregunta: ¿es República Dominicana un país que se lleva por los principios de Jesús cristiano? Sí, sí. Ahí hay una pregunta fuerte, pero estamos hablando de ética y no de catolicismo. No, bien, excelente. Pero sí, el tema, nuevamente insistimos en eso, se viola la propia identidad nacional porque se viola su propia constitución y se viola las propias leyes. O sea, estamos frente a un tema serio de ir en contra de lo que decimos que somos, e ir en contra de las reglas de juego que establecemos. Y yo quisiera que aquí, que nos están escuchando, entiendan que aquí no estamos, se pudiera preguntar usted, ¿y ustedes qué es lo que quieren? Pero precisamente es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que queremos? Y cómo entonces tenemos que gestionar ese fenómeno, ese proceso social de la migración en República Dominicana, que es social, económico y cultural, para buscar, para desarrollar las acciones reales, que siempre tendrán que ser éticas si queremos llegar a una felicidad y a un bienestar colectivo. Y que si queremos ser parte, digamos, del globo terráqueo y de la comunidad internacional, a menos que queramos ser solamente un espacio aislado con reglas de juego que solamente nos inventamos nosotros. Sí, yo creo que traer a colación aquella distinción de John Rawls de lo racional y lo razonable. A mí siempre me ha hecho sentido cuando John Rawls dice, sí, es racional que nos pongamos a calcular cuánto nos cuestan las mujeres haitianas embarazadas, cuánto nos cuestan en nuestros hospitales. Que nos cuentan los 350 mil pesos que dice el ministro de Salud. Pero que se disparó. Se disparó más que todavía. Esos datos, sí, a 10.000 millones, pero esos datos nadie lo ve. O sea, ¿cómo es posible que en un año y medio se haya disparado así? Pero para mí es esto. Y lo razonable no entra dentro de nosotros buscar una vida más feliz, más plena como ciudadanos del mundo. Ese cosmopolitismo que pensaban ya los estoicos, a raíz de la destrucción de la polis griega, tuvimos que pensar la amistad, tuvimos que pensar, y ahí introduzco este tema de Papa Francisco, que aunque no estamos hablando de catolicismo, pero sí, la amistad social. Yo digo, ¿no será mejor política cambiar nosotros hacia una amistad social con nuestros hermanos de Haití? ¿No será una mejor política? De hecho, me parece que en los inicios de este gobierno, lo primero que se enarboló fue ese discurso. Yo creo que el único presidente, de hecho, que fue a la toma de posesión del nuevo presidente haitiano, o no, más bien, el presidente que vino aquí también, fue el presidente de Haití también,
que vino Sí. a la toma de posesión. O sea, se desarrolló y el poder llamar a la comunidad internacional a ayudar a Haití. Eso es lo que, Pero eso es una política. en enero se habló de 8 puntos concretos de relación, de mejorar la relación entre ambos países. En febrero el presidente se dispara con el bendito muro. Que yo soy de lo que digo, y ese es un desafío ético también. Si uno le aplica el sentido común a Sabe todos que estos esos discursos son discursos que no tienen nada que ver con la realidad. No hay tiempo ni dinero para construir ese muro. No hay. Sí, y ahí estamos en realmente desvelar. Tú dijiste ahorita una palabra muy bella sobre el tema de la realidad, o sea, de ser honestos. Nosotros decíamos, tenemos que ser honestos con la realidad, con los datos que damos, con lo que nos proponemos para solucionar los desafíos sociales que tenemos por delante. Que no se solucionan en base a discursos o prejuicios construidos, sino en base realmente a gestión eficiente de los procesos humanos que son muchas veces complejos. Sí. Porque tú te preguntas. Por eso decíamos que un desafío para mí central es desmontar estos imaginarios. Por ejemplo, frases retóricas. República Dominicana no puede cargar con Haití. ¿Y quién que ha dicho que le ha dicho que República Dominicana tiene que cargar con Haití? No, ¿cuándo es que República Dominicana ha cargado con Haití? Pero ¿quién ha dicho que tiene que cargar a nivel? Tampoco. No se ha dicho. Ahora, ese discurso No, que sirve. te voy a interrumpir para decir, lo que ese discurso nunca contempla es el papel que juega Haití como socio comercial de República Dominicana, por ejemplo, eso se disfraza. La balanza comercial pero más favorable que tiene República Dominicana, gracias a Dios que tenemos Haití ahí. Lo acaban de publicar un estudio de una universidad, de un centro de una universidad ahora, lo que eso significa. Pero yo también me he preguntado, ¿es verdad que se calculan cuánto nos cuestan los haitianos en los hospitales nuestros? Datos del ministerio. Pero yo me pregunto, ¿cuánto costaría la libra de arroz que se produce en Nagua, en Bonao, en Cotuí, en Mao Valverde? Si no tuviera la mano de obra. Sí. ¿Cuánto costaría la habichuela de San Juan de la Maguana? Y las construcciones. Entonces, ese y yo me para haría mí otra pregunta, Francisco. Ajá. Nosotros los dominicanos que aspiramos cuando nos vamos a otros países como trabajadores migrantes, inmediatamente intentamos jalonar nuestra familia porque la unificación familiar es un derecho clave y fundamental. Pretendemos realmente que todavía, como hicimos con la industria azucarera, el trabajador haitiano siga siendo, fracturando nosotros la familia haitiana de alguna manera. O sea, no tiene el derecho un trabajador haitiano a también jalonar a su familia para vivir aquí en paz y trabajando. Lo que tenemos que decidir es cuánto necesitamos y cuánta visa vamos a devengar y que no sea un negocio también en la frontera o en los consulados. Pero eso implica una política migratoria organizada. Que no sea un negocio ni tampoco sea un discurso para no enfrentar el tema, porque al fin y al cabo no se quiere enfrentar los temas, pero se está haciendo un daño muy grande al alma dominicana. Y yo creo que tú dijiste un tema que me gustaría que lo tomáramos en este momento, que es el tema, no solamente como el asombro es lo que nos llama a reflexionar, sino también la indignación. La indignación. Sí. Y quiero que retomemos esto, porque estamos en los últimos minutos, como también la indignación frente a lo que se está haciendo en este momento en República Dominicana nos puede ayudar a pensar y a retomar el rumbo. A mí me parece que tenemos que seguir apostando por una amistad social y fraterna entre todos los pueblos. Ir más allá del miedo y de los discursos xenófobos. Yo creo que eso tiene que ser una apuesta de toda la sociedad dominicana, de todas las instituciones, de todas las iglesias, porque ya nosotros tenemos años y años en este discurso nacionalista cerrado y barato y populista que no nos da resultados. Y llegar a hacer lo que nadie hace, que es acercarnos, ni en las guerras entra el enemigo a los hospitales, y no estamos en guerra, y no sé, en ningún momento habíamos visto grupos de oficiales, servidores públicos entrar a sacar, y de migración entrar a sacar a mujeres en estado de gestación para ser deportadas. Esto no puede ser, y eso es, aquellos que entendemos que los derechos humanos es una dimensión fundamental, que no es negociable y que es fundamental de todo reflexionar ético, nos indigna, y eso es lo que nos hace pensar. Realmente queremos ser una sociedad que avance hacia el bien común,
la democracia, lo justo, este tipo de actuaciones distan mucho de lo que queremos y aspiramos y de lo que dice nuestra Constitución. No está en juego nuestra soberanía, está en juego nuestro ser humano. Muy bien, Escolastro, gracias por acompañarnos en este coloquio, en este triálogo, mejor dicho, de hoy. Y a ustedes, pues en breve volvemos con las recomendaciones de Ivette Guzmán. Muchas gracias por continuar con nosotros en su espacio de Ética TV. Hoy estuvimos hablando sobre un tema importantísimo en la sociedad globalizada de la actualidad, ética y migración. Para ello, su lectura ética de la semana va a ser el Pacto Mundial sobre la Migración, que pueden encontrar de manera gratuita en la red. Vale recordar que el 19 de septiembre del año 2016, los jefes de Estado y de Gobierno se congregaron por primera vez en la historia del mundo en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados. Esto envió un poderoso mensaje político acerca de los asuntos relacionados con la migración y con los refugiados, pues se habían convertido de lleno en cuestiones centrales en la agenda internacional. Con la adopción de la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, los 193 estados miembros de la ONU reconocieron la necesidad de un enfoque integral de la movilidad humana y de contar con una colaboración mejorada en todo el mundo. En el anexo 2 de la Declaración de Nueva York se puso en movimiento un proceso de consultas, de negociaciones intergubernamentales para el desarrollo de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Este proceso concluyó el 10 de diciembre del año 2018 con la adopción del Pacto Mundial por parte de la mayoría de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, en una conferencia intergubernamental celebrada en Marrakech, Marruecos, seguida muy cerca por la aprobación formal por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre. Este pacto que recomendamos leer en esta ocasión es el primer acuerdo negociado a nivel gubernamental, preparado con los auspicios de las Naciones Unidas, que cubre todas las dimensiones de la migración internacional de un modo holístico e integral. Es un documento no vinculante que respeta el derecho soberano de los estados a determinar quiénes pueden ingresar y permanecer en su territorio y demuestra un compromiso con la cooperación internacional en el ámbito de la migración, además de que nos brinda una importante oportunidad de mejorar la gobernanza migratoria, de abordar los desafíos asociados con la migración en la actualidad y de fortalecer la contribución de los migrantes y de la migración al desarrollo sostenible. El Pacto Mundial guarda consistencia total con el objetivo 10,7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por el cual los Estados miembros se comprometieron a cooperar internacionalmente para facilitar la migración segura, ordenada y regular. Este pacto ha sido diseñado para brindar apoyo a la cooperación internacional en el ámbito de la gobernanza de la migración internacional, brindar un menú integral de opciones para los estados, del cual podrán seleccionar opciones de políticas para abordar algunos de los problemas graves en torno a la migración internacional y brindar a los estados del espacio y la flexibilidad para perseguir la implementación sobre la base de sus políticas, de sus realidades, de sus propias también capacidades migratorias. Así que el Santo Padre Francisco, para esta 77ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del 2021, ha dicho el siguiente mensaje: hacia nosotros cada vez más grande. El Papa, ¿no?,
expresa también su preocupación y deseo, que todavía ocupan un lugar importante en mi corazón. Ese fue el mensaje del Papa para este día de la migración, del Pacto Internacional del Inmigrante. Así que con esta recomendación nosotros finalizamos esta lectura ética de la semana y nos volveremos a ver en una semana para que consultemos y sigamos conversando sobre temas de interés nacional e internacional. Recuerden poner siempre en la caja de comentarios de nuestro programa sus inquietudes, sus preguntas y sus sugerencias para nuevos abordajes y nuevos tratamientos desde el espacio de la ética para los problemas sociales que nos afectan. Será hasta una próxima entrega de su espacio de Ética TV.